Listo, compañeros. Bueno, aprovechando de que nos pudimos respirar un ratito y hacer este corte, quisiera saber si hasta aquí hay alguna duda, comentario, quisieran ustedes expresar en torno a esto, experiencia, también se vale, en torno a esta cuestión de la orientación educativa. Vean ustedes que estamos hablando de un proceso de evolución de la orientación, desde un elemento normalizador hasta ya un elemento inclusivo y cómo de pronto vamos a encontrar ciertas funciones de la orientación educativa ya en diferentes aspectos. Específicamente empezamos a valorar la función de la orientación educativa en secundarias y luego en bachilleratos y en educación superior. Inicialmente vamos a empezar por ahí. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí existe algún comentario que ustedes quisieran hacer, eh, duda que tengamos. Profe, Sí, adelante. yo tengo una duda referente a lo que había comentado una diapositiva antes de que el orientador se encargaba del diagnóstico y de qué más dijo. Específicamente el diagnóstico, me dejan muestra la diapositiva, pero Ah, también de la función de orientación, de canalización, meramente. ok. Gracias, profe. Sí, de todos modos voy a mostrar aquí la diapositiva. Aquí está, que era esta. Son 4 funciones que en este caso Caballero reconoce em, y que son estas que están aquí resaltadas en rojo. O sea, está la cuestión diagnóstica, la función de ayuda, y en ayuda entra esta cuestión que decíamos de canalización, de, de toma de decisiones, y luego ya tenemos la función de planificación. Entonces ahí nos va a tocar, por ejemplo, a ustedes cuando hagan sus prácticas, pues de pronto elaborar planes, ¿sí? Entonces estos planes, que la intención de estas materias es precisamente que vean cómo se va a hacer este tipo de planificación, consiste en que ustedes, por ejemplo, primero hagan un diagnóstico inicial, hagan una valoración, diseñen algún tipo de estrategia y establezcan los mecanismos para echar a andar esta estrategia, ¿sí? Después tienen que buscar mecanismos para poder evaluar la estrategia y luego después, ahora sí, poder empezar a trabajar de manera posterior en la retroalimentación de estos resultados. Ahorita les voy a decir el marco con el que vamos a partir para poder hacer el trabajo que estamos aquí señalando. Y la última se refiere a la función de evaluación, que en este caso es que estas estrategias que ustedes ya hicieron, pues entonces, ¿cómo podemos empezar a valorarlas dentro de una institución educativa, verdad? Que involucra a diferentes actores. Quiero diferenciarla de la función diagnóstica, que insisto, aquí se trata de sujetos, ¿sale? O sea, viene una persona, viene un alumno, trae una serie de problemática y cómo puedo ayudar a diagnosticar esa problemática que de alguna manera tiene. Y en la función de evaluación, para que por favor no se confunda, aquí se trata de evaluar las estrategias o al sistema, en este caso el sistema de orientación, y ver acciones correctivas, acciones preventivas en torno a las labores que estamos realizando. ¿Sale, vale? Entonces la función de evaluación involucra a diferentes actores, profesores, alumnos, eh, personal administrativo, etcétera, ¿sale? Entonces, bueno, en ese sentido es como va. No sé si existe alguna duda de esas 4 funciones, que son de alguna forma las que por aquí Caballero propone. A veces hay otros autores que utilizan otro tipo de palabras, pero a fin de cuentas va a lo mismo, ¿no? O sea, eh, valorar situaciones psicoeducativas iniciales para los sujetos, para los alumnos, ayudar, en este caso, por ejemplo, tener actividades de consejería, planificar programas, diseñar estrategias y evaluar esas estrategias y poderlas echarlas a andar, ¿sí? Particularmente son esas cuatro funciones. No sé si hasta aquí vamos siendo claros. Sí, profe. ¿Sí? Ok, gracias.
Bien, y aquí están estas funciones, decíamos, en el nivel secundaria. Aquí, yo insisto, pues meramente, estas las voy a solamente a leer porque, pues particularmente cada una de estas tiene como su función dentro de del propio nivel, pero sí es importante que las conozcamos. Por ejemplo, como orientador educativo de secundaria, pues de pronto la dirección de escuelas secundarias establece estas funciones que son hacer un plan anual de actividades, coordinar maestros, eh, coordinar actividades con el demás personal de control, con el demás personal escolar. Dice aquí para proporcionar los servicios de forma integrada, que esto implica el que todo el mundo nos conozca y todo el mundo nos ubique como los orientadores. Establecer comunicación constante con padres o tutores de los alumnos y entrevistar por lo menos a aquellos cuyos hijos requieran atención especial, ¿sí? Eso es muy importante. Y esto que ustedes mencionaban de incluir a las familias. Si hay una situación problemática, es importantísimo que tengamos una red, en este caso, una red de soporte. Y esa red de soporte usualmente la conseguimos cuando hay familias, ¿sí? Entonces, em, es importante involucrarlos porque también deben de estar enterados de cierto tipo de situaciones que están presentes dentro de eh, pues, de la propia problemática quizá que que un joven esté viviendo. Entonces es importante poder tener ese contacto con papás. En ocasiones los papás vienen, ¿sí? En otras nosotros tenemos que llamarles, tenemos que contactarles, ¿verdad? Cuando el papá viene, pues mejor, porque ya se involucran más personas y hay una forma de que podamos mediar de mejor manera la situación que está sucediendo. Cuando no vienen, pues ahí es importante que podamos buscar estrategias, no que los andemos buscando en su casa, que hay que hacer esa aclaración, que en un caso extremo, pues de pronto sí se ha dado, pero no es el objetivo. Pero sí el hecho de buscarlos, digámoslo así, de llamarles, de, de, este, de que ellos puedan acudir a los ambientes educativos. También ese es otro punto, ¿eh? De pronto no es usual que los psicólogos y los orientadores de pronto vayan a las casas de las personas. De hecho, en este momento incluso hasta puede ser inseguro, pero sí es necesario que de pronto contactemos, eso sí, o sea, por ejemplo, podamos llamar, podamos mandar correos, podamos mandar, si ustedes quieren, WhatsApp, pero la cuestión es de que tengamos contacto con familiares que pudieran estar involucrados en la problemática de un joven y que ellos puedan llegar o puedan estar ahí en la escuela, ¿verdad? Y que esa comunicación se pueda dar ahí. También, este, pues tener o prever necesidades materiales, ¿verdad? Em, y realizar estudios y análisis psicopedagógicos de los alumnos, incorporando los datos resultantes a la información proporcionada por el médico escolar y el trabajador para integrar la ficha de cada educando. Esto es muy importante porque también aquí cada alumno debe tener un expediente, ¿sí? Por ejemplo, la idea siempre es de que los orientadores o en su caso los tutores tengan tengan la posibilidad de armar un expediente de cada alumno. Y en ese expediente puedan anotar un historial académico, ¿verdad? No solamente el hecho de cuántas materias reprueba o si, no, 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 sino también el hecho de que existan ciertas problemáticas vinculadas con alumno, alumna, y si se le canalizó, cuál es el seguimiento. Eso también es muy importante acá porque muchas ocasiones de pronto alguien dice, bueno, pues lo canalizaron, ¿no? Y después ya nunca se sabe qué pasó con este chavo. No, pues lo canalicé con el psicólogo, fue a la clínica escolar. Ah, perfecto. ¿Y qué? ¿Fue o no fue? ¿Siguió con su proceso? ¿No siguió? ¿Cuántas sesiones acudió? O sea, ese tipo de cosas es importante porque en ocasiones sucede, ¿no? Que es que lo canalizamos y ándele que ya después nunca más se supo qué pasó con él. Sí, adelante, Fátima. Profe, ahí también se pueden realizar como por ejemplo de que si están con sus padres o si están divorciados o separados, también esa información va integrada ahí. En el caso de secundarias, usualmente sí.
En el caso, por ejemplo, y es información sensible que se tiene que resguardar. En el caso, por ejemplo, de bachilleratos, en ocasiones, de nivel superior yo no he visto ya tanto así. O sea, más bien el asunto es qué tanto eso está afectando alguna situación problemática o está derivando a una situación problemática. Por ejemplo, hay chicos que luego su rendimiento escolar disminuye drásticamente a raíz del divorcio de los papás. Entonces, por ejemplo, se anota en el expediente no el hecho de que estén divorciados o no, sino se anota el hecho de que esto tuvo una repercusión, ¿sí? En las entrevistas que se hagan. Y existe también el documento que es ficha. O sea, una ficha es, por ejemplo, un formato que ya está preestablecido y, por ejemplo, a un alumno de primer ingreso, de cualquier nivel, secundaria, bueno, incluso desde nivel preescolar, pero en todos los niveles, se llena esta ficha, ¿no? Y ahí se dice, por ejemplo, si el alumno pues tiene ciertas condiciones, pero y si también, por ejemplo, la familia, pues los padres están separados, divorciados, como un dato nada más. Pero de manera específica, cuando esto ya tiene una influencia sobre una problemática, pues ahí sí, pues se debe de colocar en expediente el resultado de la entrevista. El expediente es muy importante porque, por ejemplo, ustedes van a una institución y les llega un alumno y resulta que este alumno ya tiene un historial de problemáticas, ¿no? Entonces, pues lo indicado es que ustedes conozcan el historial, o sea, que ustedes digan, a ver, este alumno, ¿qué onda? ¿Qué dice su expediente? Y en todos debe haber un expediente, ¿no? Dicen, ok, pues este chavo, pues, no acreditó tal materia, por ahí se peleó con unos compañeros, o sea, entonces, lo que ustedes van a identificar ahí es qué fue lo que se hizo, qué acciones fueron las que se hicieron, qué seguimiento está y cómo ustedes van a lograr ese seguimiento o qué actividades o acciones van a hacer de manera, pues ahora sí que posterior con este chavo. Si no hay expediente, entonces imagínense partir de cero, ¿no? O sea, sería algo muy complicado que, oiga, y este muchacho, no, pues ya todo el mundo dice que ya tuvo broncas, pero no hay nada que diga cómo se le atendió. Entonces, sí es de suma importancia tener expedientes. em, o que ustedes dejen su expediente para que cuando ustedes terminen su proceso, digamos, de orientadores en una escuela, por ejemplo, pues la otra persona venga y sepa también en qué se quedaron ustedes y qué acciones de seguimiento son las que deben de estar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, estas son las actividades. Era esta. Aquí está, mira, aprovechar las fichas individuales. Fichas individuales se refiere pues a estas primeras entrevistas iniciales que se realizan. Colaborar en la prueba de aplicación de exploración. En todos los lugares debe haber una prueba de exploración o también le llaman prueba de ingreso. En algunos esta prueba es como un elemento pues sí, un criterio de ingreso, en otros no, ¿sí? Por eso se le llama prueba de exploración. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, escuelas como la nuestra, pues imagínense que de pronto existiera un proceso de admisión con un examen, entonces muchos no tendrían la oportunidad de entrar. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una prueba de exploración, debiera hacerse, ¿eh? Y esta prueba de exploración lo que buscaría sería encontrar situaciones previas para que entonces luego ya se pudieran hacer actividades de nivelación. En este caso, por ejemplo, con alumnos que tengan algún tipo de problemática previa, ¿sí? Eh, Aquí en nivel secundaria dice participar en la clasificación de alumnos por turnos y grupos para su ubicación en la especialidad de orientación tecnológica. Esto es en el caso de escuelas que tengan este tipo de orientación. Promover con el personal docente la aplicación de técnicas de estudio dirigido a procesos de aprendizaje y participar en la promoción, organización y desarrollo de campañas y actividades o agrupaciones de alumnos que contribuyan al proceso formativo de estos. Esto es muy importante porque también les tocaría a ustedes hacer, por ejemplo, talleres, conferencias, infografías
y un montón de material que de alguna manera busque solventar algún tipo de necesidad. Por ejemplo, hoy en día el tema de los estilos de vida saludable es un tema que este, está, digamos, ahí en primer plano y es un tema que se debe promover. Entonces, por ejemplo, salud mental, salud nutricional, salud médica, son elementos que ahí nos toca trabajar y colaborar con el personal directivo en la organización de programas, de actividades escolares y extraescolares de proyección comunitaria que favorezcan el desarrollo biopsicosocial de los alumnos. Y eso se refiere, proyección comunitaria, a trabajo con padres de familia, escuelas para padres, escuelas para madres. Por ahí también ahí les tocaría trabajar con temas, por ejemplo, de comunicación padres e hijos, etcétera. O sea, ese tipo de elementos se tomarían ahí como elementos pues primarios de atención de nuestra función como orientadores. Si se fijan, ya es algo mucho más amplio que meramente hacer funciones de orientación educativa, pues digo, orientación vocacional, pues meramente. Y por ahí vamos a ver otro modelito que tiene que ver con el bachillerato, ¿verdad? En el caso de bachillerato, por ahí hacia el 95 se establecieron los lineamientos y particularmente pues estos se refieren a que el orientador pues conoce las capacidades y limitaciones profesionales y personales que influyen en la labor de su acción orientadora, ¿sí? Aplica o incorpora la teoría de la investigación en la práctica de su desarrollo orientador, facilita el aprendizaje, desarrollo personal y vocacional del alumnado y contribuye al sano desarrollo y mantenimiento de relaciones profesionales entre colegas y conduce la información y datos de una manera adecuada. Aquí incluyeron algo que es interesante. Los expedientes siempre deben de estar en resguardo, ¿sí? Este, nadie, por ahí se acuerdan que alguna vez veíamos esto, nadie tiene que tener acceso a los expedientes que ustedes tengan, por ejemplo, de alumnos, salvo este, los tutores, por ejemplo, salvo el personal en este sentido, pues que tendría que ver con el alumno, pero por ejemplo, si llega un profesor que no es tutor y quiere ver un expediente, si llega a ver, por ejemplo, otro profesional, pues recuerden que siempre es importante que ustedes tengan escrito a quién le sueltan los expedientes, ¿sí? Puede ser hasta una hojita, donde ustedes digan, ok, pues ahí en ese expediente se le facilitó al director. Perfecto. Ahí dice que se le dio al director por cuánto tiempo y cuándo lo entrega, ¿sí? Es importante que ustedes tengan siempre ese registro porque eso los ampara a ustedes. Si se llega a perder el expediente, entonces pues ustedes ya no son responsables, ya pues quien lo haya perdido pues tendría que ver cómo solventa el problema, pero sí es importante que ustedes tengan muchísimo cuidado cuando manejen expedientes de información sensible, en este caso, por ejemplo, de alumnos. Bien, y bueno, aquí ya finalmente vamos a ver que de acuerdo con Campoy y Pantoja, pues la orientación educativa universitaria, ya a nivel universitario, pues se orienta por 5 ámbitos, que son el ámbito académico, ¿verdad? Que tiene que ver pues con la elección de materias optativas, este, cuando son carreras donde se tienen que elegir ejes terminales, pues eh, se orienta para esto, para que orienten en el plan de estudios, en la cuestión, por ejemplo, de titulación, y si no conocen de titulación, pues que canalicen con la persona que sí, este, de carácter profesional, cuando de pronto pues se oriente respecto de perfiles, situación de mercado laboral, habilidades y destrezas para lograr un empleo adecuado. Aquí es importante, y esto a veces no se hace, pero es importante que ustedes, por ejemplo, si entran a trabajar, vamos a decir, les toca trabajar en el departamento de orientación educativa de la escuela, y si les tocó trabajar en contaduría o en administración, entonces ustedes digan, ah, ok, a ver, pues cuál es el plan de estudios, ¿no? De aquí. O sea, así me explico, o sea, hay que conocerlo. Entonces, pues la idea es de que ustedes estudien el plan de estudios, la malla curricular, le pregunten al coordinador, pues, o tutor a cargo, les pregunten elementos en torno a cómo está conformado el plan de estudios, qué competencias, y que ustedes informen acerca de cuestiones de opciones laborales, ¿sí?
Por ahí hay una encuesta nacional de empleo y que ustedes sepan, por ejemplo, inclusive cuánto gana un administrador, un contador, porque son situaciones que, digo, no se requiere que uno sea todólogo, no, pero sí es importante conocer la mayor parte de la información que ustedes tengan de una institución a la que vayan o de una carrera donde asistan, ¿sí? Entonces, por esa razón. Si ustedes tienen más información, tienen más elementos para poder orientar. Si no tienen información, pues difícilmente se va a poder orientar nada. ¿Sí me explico? O sea, porque pues a lo mejor se puede dar alguna plática sobre algo, pero es importante que ustedes conozcan incluso hasta el perfil de alumno que tiene, por ejemplo, la carrera de, no sé, de administración, de contaduría, de nutrición, de gastronomía, etcétera, ¿sí? Si es que les tocara trabajar en este tipo de elemento. Em, el otro ámbito es el personal, donde se abarcan temas en relación a metas y retos personales, la autoestima, los intereses, el planteamiento personal de vida, etcétera. El social, ¿sí? Y que abarca en este caso, por ejemplo, sobre aspectos que implica, por ejemplo, que ustedes conozcan sobre el proceso de obtención de becas, de servicios que pudieran tener algún tipo de instituciones, de estancias que pudiera haber en el extranjero, intercambio estudiantil, etcétera. O sea, sí me doy a entender, o sea, todo eso es importante que se conozca. Em, y si no se conoce, hay que investigarlo, ¿sale? Preguntar. Y función administrativa. Y en este caso, pues se busca que, por ejemplo, como orientadores, nosotros también sepamos, pues, requisitos de carácter administrativo, por ejemplo, em, cuestiones sobre los trámites de obtención de servicio social, de titulación, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues, es una parte donde cuando a ustedes les toque trabajar en el departamento de orientación vocacional, sobre todo a nivel educativo, orientación educativa, perdón, sobre todo a nivel profesional, entonces es importante que ustedes se empapen de toda esta información. Si ustedes se fijan, no es solamente la cuestión de ayuda psicopedagógica, sino también es el hecho de conocer la institución donde están y conocer también procesos administrativos, conocer las materias, las currículas, eh, los planes que existen, digamos, ahí en esta institución, para que de esa manera nuestra orientación o nuestra labor de orientación sea pues de forma más integral, ¿verdad? Entonces, bueno, em, voy a dejar hasta aquí porque faltan 2 minutos para su receso, pero me gustaría conocer si a este momento pues hay alguna duda, algún comentario que ustedes quisieran hacer en torno a esto. Esta presentación la voy a poner ahí en la plataforma. Si me dan oportunidad por ahí hoy en la tarde ya está. Eh, Debe ser el sábado, pero no estaba, no entraba en la plataforma, después ya se compuso, pero este, voy a aprovechar el día de hoy para poderlo hacer, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí, compañeras, compañeros, si va siendo claro, Sí, profe. ¿sí? Sí, profe. Ok, bueno, pues muchas gracias. Em, Miren, em, hay un ejercicio, ya no lo alcanzamos a hacer, yo sí tenía pensado, pero el tiempo se pasa muy, muy rapidito. Entonces, hay un ejercicio que sería para la semana entrante. Lo voy a colgar en la plataforma, es un cuestionario muy sencillo sobre este tema que revisamos. Entonces, ahí les pido que por favor ingresen. Ya el día de hoy por la tarde, ahí va a estar el ejercicio. Los que no han subido la actividad que es para el día de hoy, pues tienen todo el día de hoy para poderlo hacer. Nada más hagan su conclusión. Y regresando a vacaciones, pues ya les digo en qué va a consistir lo que van a hacer con la institución, en este caso con la que van a trabajar. Pero les pido por favor nada más, insisto, que ustedes contacten a personas. Ahorita no importa que no sea directamente con la institución, o sea, con el director o con el coordinador, no, sino que ahorita basta con que ustedes tengan contacto con personas que estén dentro de la institución, un alumno, un profesor, de algún nivel que en este caso les haya asignado,
y ahí van ustedes a hacer una pequeña entrevista. Ya la sesión entrante, ya les digo en qué va a consistir para que lo vayan ustedes realizando, pero ahorita por lo pronto sí la intención es de que vayan contactando a algún actor educativo, ¿sí? Insisto, un actor educativo, maestro, alumno, director, etcétera, ¿no? Dependiendo del nivel que les haya tocado. Muy bien. No sé si hay alguna duda hasta aquí, compañeras, compañeros, ¿no? No, profe. Ok, bueno, pues muchas gracias, Dani. Les pido nada más, por favor, ahí en el chat le ponen presente para la asistencia de hoy. Y pues nos vemos regresando de vacaciones el próximo lunes tempranito, ¿sale? Muy bien, bueno, pues les deseo un excelente día, un excelente inicio de semana y pues hasta pronto. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe, que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Adiós. Gracias, profe. Gracias, igual. Adiós. Profe. Sí, déjeme nomás, voy a terminar de grabar. Pero Ay, no, déjele, digo presente, porque no puedo presente.